Queridos amigos guatemaltecos, hoy continuamos en nuestro programa con cara a cara de la realidad nacional. Y es interesante porque nuestro programa se ha caracterizado por venir a compartir con ustedes, queridos amigos, con gente que ha vivido las experiencias, la historia del país. Ese es el caso del segmento anterior que tuvimos. Este segmento no es la excepción. Y está con nosotros el coronel y licenciado Hugo Morales. Él escribió un libro que se llama En las botas de un caibil. También está con nosotros el diputado al Parlamento Centroamericano Pablo Seto, un líder de las comunidades del Triángulo Ixil, las comunidades Ixil, y es también fundador y uno de los altos dirigentes de la Universidad Ixil. Es interesante porque estamos planteando las cosas como son, pero sobre todo estamos planteando y replanteando la agenda de la paz. La agenda de la paz desde el punto de vista 20 años después de la firma de la paz. Bienvenido, diputado al Parlacén y diputado al Congreso 2000-2004. Correcto. Bienvenido, muchas gracias, coronel muy amable. Hugo Morales. Cuéntenos sobre su libro. Bueno, realmente el libro nace como una idea hace un par de años atrás. Comenzó como un legado para mis hijos, principalmente, la madre de mis hijos, para mi familia, mis hermanas, mis padres, y para las nuevas generaciones de soldados en sus diferentes grados. Relata básicamente una época de 2 años en el Triángulo Ixil, precisamente aquí en la tierra de mi compañero Eset. Se refiere a los momentos que viví como oficial del ejército al mando de unidades de infantería. Principalmente se quiere reconocer un contenido de no entrar en polémica con nadie. Lo que quiere es reflejar la persona humana como tal, que el lector sepa quién es el padre, quién es el hombre, quién es el soldado, el hijo, el esposo, el hermano que estaba luchando en las montañas del Triángulo Ixil, no porque nosotros quisiéramos luchar, sino porque las circunstancias se dieron así y el Estado se vio obligado a empeñar la fuerza del ejército para llevar paz a esas comunidades. Muchos nos señalan, como en cualquier historia, tienen sus propias versiones de X o Y acciones del ejército. Yo no pretendo entrar en polémica con nadie, sino lo que pretendo es que el lector conozca a ese hombre, a ese ser humano, a ese guatemalteco. No se trata de resaltar heroísmos, ni se trata de resaltar errores nuestros. Sencillamente hubo de todo. Al decir de todo me refiero a errores de nuestra parte, tuvimos bajas, hicimos bajas. Nosotros éramos soldados que estábamos precisamente por defender a todo un pueblo de la toma del comunismo a través de las armas. No de las urnas, sino a través de las armas. Básicamente ese es el contenido del libro, amigo. Interesante porque, como aquí se ha planteado en distintos programas, los 36 años de conflicto armado interno a Centroamérica nos dejaron luto, sangre, dolor, pero también nos dejan una oportunidad, como pasó en Japón, como pasó en otros países, en Europa del Este, en la Alemania de la Segunda Guerra Mundial, Inglaterra, Francia, que se levantaron después de un conflicto armado, pero esa era la Segunda Guerra Mundial. Ahora bien, lo importante aquí es poder plantear ese sentimiento del hijo, del hermano, del amigo, que no solo peleó, sino que dejó a su familia por servir. Me parece interesante este programa porque estamos también con un amigo del área Ixil, que ahora es uno de los grandes precursores de la paz y que va a desarrollar una serie de actividades de carácter académico, social y cultural para crear esa cultura de paz. Bienvenido a nuestro programa,
Y muchas gracias. me gustaría que pudiera hacer un esbozo de esos 20 años de la firma de la paz, cómo se ha desarrollado, cómo está hoy Nevaj, cómo está San Juan Cotzal y cómo está Chajul. Muchas gracias por la oportunidad y mucho gusto de conocerlo. Un comentario para su libro: es bueno que los oficiales del ejército pues escriban su propia historia, recuperen la dignidad humana. Desafortunadamente el ejército se constituyó en una institución que ya está conocido cuáles fueron los resultados de sus operaciones. Eso está en estudios, ahí no entramos, ¿verdad? Está todo el estudio sobre la historia, el esclarecimiento de las violaciones a los derechos humanos. Pero creo yo que es efectivamente, hay que rescatar a esta institución, porque de lo que hizo durante la guerra a lo que han hecho sus principales oficiales durante la paz y quienes también ahora están en la cárcel, es una institución que está altamente cuestionada, ¿verdad? Y mucha gente dice, miren, el país, la paz, la democracia en Guatemala requiere de una institución armada, ¿verdad? Mucha gente comenta, bueno, pues sí, pero ¿qué tenemos? Unos policías que caminan en la ciudad capital cuidados por 3 o 4 soldados. Eso me parece que se ha desnaturalizado la función de la institución armada. Pero ese es un tema, digamos. Esto es importante, hay que retomarlo, sí, ¿verdad? Para ver el país que queremos y qué vamos a construir en estos 20 años que vienen. Dejo ahí el comentario y le robo mi respeto, se lo digo porque así lo pienso. Y en relación a los 20 años de la paz, creo que la paz se firmó. Todos queríamos la paz, las comunidades se habían cansado. En el caso de la región Ixil, fuimos víctimas de 114 masacres, eso está demostrado, está estudiado. Por supuesto que el pueblo Ixil quería la paz, ¿verdad? Y es un logro en el que intervienen muchos sectores, también los gobiernos de turno pues, dieron su aporte. En los gobiernos de turno hubo gente que también apoyó en el proceso de paz, ¿verdad? Unos como funcionarios, otros porque tenían un interés. Desafortunadamente también la firma La Paz sirvió para que se privatizaran algunos servicios públicos del Estado, se entregaran recursos naturales a las empresas transnacionales. Hubo gente también que promovió la paz para eso. Sin embargo, yo creo que lo que hay que rescatar es cómo en las comunidades indígenas, ¿verdad?, víctimas del genocidio, de la tierra arrasada, de los fusiles y los frijoles, porque ahí no hubo dignidad, ¿verdad? Ahí hubo lástima, ahí hubo, digamos, falta a la dignidad de los pueblos. Es decir, la gente que entendió que era necesaria la paz, apostó a la paz y ha ido construyendo distintos espacios, ¿verdad?, capacidades, dinámicas, procesos en la construcción de la paz. Creo que hay que distinguir que el Estado, prácticamente ninguno de los 5 gobiernos que han pasado, se comprometieron con los acuerdos de paz. No quiere decir que las comunidades no hayan hecho lo suyo, que los campesinos no hayan hecho lo suyo, que los jóvenes no hayan hecho lo suyo, que las mujeres no hayan hecho lo suyo, ¿verdad? Y en el caso de los pueblos indígenas hay que decir, hay nuevos actores de los pueblos indígenas en la construcción de la paz. Pero es decir, los pueblos, las comunidades, los sectores sociales sí han hecho suyos los acuerdos de paz, pero ha faltado el actor principal que tiene los recursos del país para implementar los acuerdos de paz. Yo creo que es un fracaso del Estado durante estos últimos 20 años, una oportunidad de este gobierno y los futuros gobiernos para que en los próximos 20 años la paz pueda caminar con instituciones serias, con servicios del Estado, con derechos de los pueblos. No puede haber paz si no hay derechos. No puede haber paz si no hay un respeto a la dignidad. Si no se respeta la identidad de los pueblos indígenas, si no recuperan sus niveles de identidad, de dignidad, pisoteados durante 5 siglos, ya no solo es el conflicto armado interno, ¿ya?, sino es durante siglos, y que el movimiento revolucionario intentó encontrar caminos de solución a un problema estructural. Ahí estamos, que yo creo que es
digamos, el otro enfoque que debemos estudiar, que debemos compartir, que debemos intercambiar en el enfoque de la paz. Interesante, porque esto enriquece, el diálogo enriquece. Un punto en el que estoy de acuerdo es que sí hay que rescatar la institución armada, porque si no se fortalece, entonces quien pierde es el Estado. Necesitamos una institución armada con capacidad logística, una fuerza aérea que tenga una capacidad para poder brindarle a los guatemaltecos el apoyo en catástrofes, en emergencias, en emergencias naturales, en desastres naturales. Necesitamos fortalecer también a la institución en carácter profesional y logístico. Pero también es importante reconocer un punto, y es el hecho que usted bien lo mencionaba, y se menciona mucho en la calle, a mí me lo comentan y dicen, es que lo que hizo el gobierno anterior y el anterior presidente, que hoy pues está enfrentando todo un proceso de actos de corrupción, el presidente, la vicepresidenta y muchos funcionarios de gobierno. Pero como mucha gente me lo dice también, y muchos profesionales, campesinos, trabajadores, lo hicieron a título personal. Ellos no iban representando a una institución. Entonces, lo que se hizo en La Paz de sus actos de corrupción, ellos tendrán que solventarlo individualmente, porque no lo hicieron representando a una institución. El papel que hoy por hoy están jugando los oficiales del ejército en el interior del país, pues es un papel de apoyo al Estado de Derecho, de apoyo a la democracia, de apoyo a la seguridad nacional, de apoyo a la lucha contra el crimen organizado, y hay que reconocer incluso el apoyo que le han brindado al mismo sector justicia en cuanto a estos procesos y todo, porque como bien lo comentaba el embajador de Estados Unidos, le preguntó al ministro de la Defensa de ese momento qué papel iban a jugar cuando estaba próximo a ser quitado el antejuicio al presidente Otto Pérez Molina. Él dijo, el papel de la Constitución Política de la República de Guatemala. Esto realmente fue importante porque permitió que la institución actuara institucionalmente y que el presidente, que tenía cuentas con la justicia, hoy esté en juicio, hoy esté llevado a tribunales, y esto es fortalecimiento para la misma paz, porque esas manifestaciones en la plaza, esa salida del pueblo de Guatemala a manifestar un no a la corrupción, un basta ya, creo que es muy significativo para el progreso y la paz de Guatemala. Coronel y licenciado Hugo Morales, dentro del libro, al final de este libro, ¿cuál es la síntesis y el mensaje que le deja a la población guatemalteca? Bueno, como soldados que estuvimos, no porque nuestra voluntad fuera ir a combatir a un grupo armado que se sublevó y estaba tomando las poblaciones indígenas, esclavizándolas, ese es el término que yo uso en el libro, esclavizaba a las poblaciones y las obligaba a darles de comida, las obligaba a cargar bultos, y pues yo relato ahí también las vicisitudes que tuvimos como soldados, relato las muertes de algunos compañeros que fueron torturados, relato la muerte del salvajismo que emplearon algunos guerrilleros en ese momento, y pues las fotos no mienten, la historia no miente. El pueblo se quedó en medio de dos fuegos, el fuego de la guerrilla y el fuego del ejército. Nosotros cumplimos nuestra misión, y la síntesis es, como soldados nosotros no vamos a querer nunca la guerra. Ya sufrimos eso. Este libro es una pequeña historia dentro de las miles de historias personales que existen de lo que pasamos en ese conflicto. Nuestras familias, nuestros seres amados, nuestros hijos, nuestras esposas en ese momento. Entonces no vamos a querer volver a una guerra. Esto es para que las nuevas generaciones conozcan que ninguna guerra es justa, ninguna guerra es buena. Debemos de buscar soluciones
pacíficas, el diálogo para solucionar nuestros problemas. Estamos a 20 años de llevar a cabo la firma de los acuerdos de paz, y el libro no fue creado como un fin de este proceso. Fue hecho coyunturalmente desde hace un par de años atrás y que culmina en esta fecha que se acerca el aniversario de la paz. Queremos la paz como cualquier soldado. Cada quien, dije al inicio, tiene dos versiones. La moneda siempre tiene dos caras, una cara oculta y una cara visible. Y esto es lo que pasa. Podemos dialogar aquí toda la noche y cada quien cree tener la razón, pero no se trata de imponer la razón, se trata de conocer una verdad a través de este libro. Y realmente los soldados que vimos esa época, nuestras familias, creo que no querrían volver a estar en guerra. Palabras finales. Solo decir que, como lo decía antes, en el caso de las comunidades de los pueblos indígenas, han abierto distintos espacios, creado distintas instituciones en esta construcción de la paz. Producto de ese esfuerzo propio de los pueblos indígenas y a veces al margen y excluido de las políticas del Estado y de cada uno de los gobiernos. Del 24 al 28 de octubre se va a realizar un evento internacional sobre la paz. La paz, los 20 años de la firma de la paz en Guatemala y la firma de la paz en Colombia. La Universidad de Ixil, que yo presido, junto con unos 10 o 15 universidades de Colombia, vamos a realizar esa conmemoración de la paz. Vienen los colombianos y dicen, queremos ir a ver cuáles son las lecciones de la paz, de la construcción de la paz. ¿Y dónde? Bueno, pues quieren ir a ver en las comunidades, a hablar con los pueblos indígenas. Entonces van a ir a Lixcán, van a ir a Sayacché, van a ir al Estor, van a ir a San Marcos, a Huehuetenango, a todas partes, porque va a ser, digamos, las comunidades indígenas y sus autoridades quienes van a recibir a estos amigos colombianos, para hablar sobre los acuerdos de paz, sobre la paz como un bien común de la humanidad. Y eso es el 25 y 26, el 27 y 28 se instalan unas 10 mesas de discusión sobre paz y educación, paz y salud, paz y seguridad, paz y territorio, paz y derechos indígenas, paz y racismo, paz y resarcimiento, paz y las heridas de la guerra, paz y las víctimas, paz y la memoria histórica. Sí, solo esos temas que se va a discutir con personal académico de Colombia, de estas universidades de Colombia, y también con personal, con invitados de la Universidad de San Carlos, de la Universidad Rafael Landívar, también de las organizaciones sociales. Es decir, hacer de este momento de celebración de la paz en Guatemala y en Colombia un momento de discusión, de intercambio. No se trata de quién sabe más de la paz, no, quién hace más por la paz. ¿Qué hicimos nosotros con Guatemala y qué podemos ofrecer a los hermanos colombianos que ahora van a empezar la construcción de su paz? Muchas gracias, diputado Zeto. Palabras finales, coronel Hugo Morales. En el proceso de la escritura del libro, yo me hago la pregunta en uno de los capítulos, ¿valió la pena la sangre derramada de nuestros soldados, de nuestros oficiales, de la misma guerrilla? Regreso después de las anécdotas que se relatan en este libro, regreso 30 años después al Triángulo Ixil y me respondo a sí mismo, sí valió la pena. Si no hubiera sido por esa sangre derramada, ese sudor, ese sufrimiento, tanto de uno como de otro bando, el Triángulo Ixil no estaría desarrollado como hoy se encuentra. Hoy hay universidades, en esa época no teníamos ni cómo comunicarnos con nuestras familias. Teníamos que hacer 8 horas en bus desde Nevaj hasta Santa Cruz del Quiché. Hoy apenas se hacen un par de horas porque existe carretera asfaltada, existen muchas comodidades, muchos servicios. Entonces yo me respondo, sí valió la pena, a pesar de que perdimos muchos héroes en defensa de todos los intereses guatemaltecos. Muchas gracias. Muy amable, le agradezco mucho y pronto estaremos en Sofos en la presentación de su libro. Creo que va a ser mañana. El día de mañana. A las 7 de la noche en Sofos de Fontavela de la zona 10. Bueno, estamos invitados, está invitado el diputado al Parlamento Centroamericano, Zeto, y a mí me llama la atención el que vayamos a poder desarrollar en Nevaj toda esta agenda de actividad académica que va a ser enriquecedora
porque hoy podemos exportar la paz, porque los guatemaltecos, mediante el diálogo, la discusión y el entendimiento, pudimos decirle al mundo entero que la paz no fue la reafirmación personal de nadie, sino fue el producto del bien común, el producto de una sociedad que negoció, que trabajó, que a través de muchas reuniones entre el gobierno, la URNG, muchos generales que participaron en el proceso de paz, sectores de la sociedad civil, trabajaron por la paz. Han sido muchos los guatemaltecos, hemos sido muchos los guatemaltecos que hemos trabajado por esa paz. Esa paz vale la pena, no solo alcanzarla, no solo el haber firmado los acuerdos de paz, ahora es importante, como lo platicábamos hoy en la mañana con la secretaria de la Paz, la gente de SEGEPLAN y la Comisión Intersectorial de Gobierno, hay que trabajar porque todas las instituciones de gobierno se tracen los objetivos de alcanzar niveles de educación, salud, bienestar, desarrollo social, los niveles de seguridad y defensa que el país necesita para que haya estabilidad económica, para que aquí venga más inversión, para que venga muchos servicios de fábricas internacionales a invertir en nuestro país, porque nuestro país tiene recursos naturales y potencial humano, porque así como en El Salvador dicen que son el Japón de América, nosotros también somos la gran Guatemala del mundo, la Guatemala que firmó la paz, porque sus hijos decidieron darse la mano, darnos la mano y decir que se puede construir nuestra democracia mediante ese diálogo, la discusión y el entendimiento, como seres que pensamos, y servirle a la nación con solidaridad, que el que puede más, tiene más y sabe más, le dé la mano al que tiene menos, puede menos y sabe menos, y que podamos tener un gobierno verdadero del pueblo, para el pueblo y por el pueblo. Por eso estamos hoy finalizando este programa junto a ustedes. Gracias por acompañarnos, queridos amigos, porque ha sido un programa enriquecedor, donde ha habido un debate por la paz, por la justicia, por la reconciliación y por el desarrollo de todos los guatemaltecos. Muchas gracias. Dios los bendiga.